Y es un gran privilegio poder, como la obra del Señor sigue creciendo, y aún en este extremo de Cartagena, que el Señor os ha provisto. Y empezar con un debut tan extraordinario como es el poder celebrar vuestra primera Navidad como iglesia y poder estar todos juntos para enfocarnos realmente en lo que es la Navidad, este periodo que va a comenzar enseguida. Y no sé si tenéis conocimiento de lo que es el rayo láser. El rayo láser, yo recuerdo de niño que lo más parecido al rayo láser eran las espadas de los Jedi, bueno, incluso antes de los Jedi, la Guerra de las Galaxias clásica. Y con ese rayo láser había que tener mucho cuidado porque donde pasaba, cruzaba y te partía por la mitad, o sea que creo que servía poco. Pero el rayo láser, esa tecnología ha ido evolucionando con el paso del tiempo y es una tecnología muy interesante, sobre todo en medicina, porque el rayo láser cuando va a operar va al sitio, evitando que se tenga que hacer una gran intervención en el cuerpo, sino que va al sitio y hace justo aquello donde el punto del rayo láser va a actuar y no en otro sitio. También en los negocios de la guerra, el rayo láser funciona de esa manera y es una manera de apuntar al blanco para que la destrucción vaya solo al blanco. Pero esta noche hemos estado viendo una especie de rayo láser mucho más amena con esta obra y los chicos, y sobre todo con esa estrella que llegó a aquel lugar y que vino a señalar un punto y a señalar un momento en la historia que todos deberíamos de tener esta noche claro cuando salgamos de este local. Por eso me gustaría transmitiros durante unos minutos la función que realmente tuvo esa estrella, como hemos estado viendo. La función que esa estrella ha estado señalando durante estos momentos y que ahora me gustaría que en unos breves momentos podamos considerar, a la luz de la palabra del Señor, 3 consideraciones que me gustaría que cuando salgáis de casa, a casa, las tengáis en el corazón. 3 consideraciones cruciales acerca de ese niño de Belén. 3 cosas muy importantes que no podemos dejar pasar esta tarde por alto. 3 cosas acerca de este niño de Belén. Y para eso volvemos a aquel momento del sueño de José. Recordáis que José ha estado soñando y un ángel le ha dicho algo acerca de su esposa y algo acerca del hijo que va a tener su esposa. Me gustaría volver a Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer del 18 al 23. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso divorciarse de ella en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le acercó en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Como os he dicho, me gustaría que se nos quedara en el corazón esta tarde, cuando vayamos a casa, ir pensando en 3 cosas acerca de este niño Jesús del que os han hablado esta tarde. Y en primer lugar lo vemos en el versículo 18 al 20. El niño de Belén es Dios encarnado. No es cualquiera, es nada más y nada menos que el mismísimo Dios
encarnado, es decir, hecho un hombre, hecho un ser humano como tú y como yo. Y a esto lo critican, o lo han criticado, que pensemos así, porque esto no es algo nuevo en la historia de la literatura universal, e incluso de las religiones. Hay religiones orientales, como la sumeria, que también decían que había habido otros nacimientos singulares, dioses o semidioses, que fueron engendrados por el rocío de los dioses, que fueron engendrados por rayos de luz, ya fuera del sol, de la luna, de las estrellas, concepciones especiales. Pero no hay otra cosa que decir que esto son relatos literarios muy detallados, muy fantásticos, de autores con mucha creatividad y que deseaban entretener o satisfacer la curiosidad de las personas que escuchaban sus narraciones, o cautivar o hacer soñar a sus oyentes. Pero queridos amigos, hermanos, este relato que hemos visto esta tarde en absoluto se puede enmarcar dentro de la literatura fantástica o de los mitos de religiones. A diferencia que todos esos mitos y esos cuentos de las religiones, esos relatos mitológicos, aquí leemos una afirmación de un nacimiento virginal, pero es una afirmación muy concisa. Si fuera un relato humano, seguro que estaría pintado de 1000 detalles, pero aquí el relato es tan conciso, es medio versículo. Lo leemos en el versículo 18, acompañando otra vez. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que comenzara el matrimonio, se halló, fijaos qué relato, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y la Biblia no dice nada más, ni pinta más decoración, ni más detalles. Lo da como un hecho. Y me gustaría que consideréis esto. Se está presentando el nacimiento de una persona muy especial, nada más y nada menos que Dios hecho hombre, y no lo da para que debatamos y para que digamos sí o no. Simplemente la Biblia lo da como un hecho. El Espíritu Santo hizo que María engendrara al Dios vivo y verdadero para darle forma de hombre, para que tomara la forma de ser humano como nosotros. A diferencia de aquellos versículos, aquellos relatos mitológicos, este relato no trata de convencer o persuadir a través de una larga historia, simplemente afirma la realidad. Dios se hizo hombre. Es igual que la Biblia no trata de convencerte de que existe Dios. La Biblia simplemente afirma, Dios existe. Si nos vamos al primer capítulo de Juan, al primer versículo de ese Evangelio, no nos dice otra cosa que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, sin más discusión. Y el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y no lo da para que tú debatas sobre ello, para que lo pongas en duda, o para que yo pueda decir, no, esto te lo tengo yo que argumentar con más herramientas. No, solamente con lo que dice la palabra de Dios. Lo da como un hecho. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, el momento de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no te preguntes más. Ahí está Dios, diciendo que Él estaba en el principio. Y cuando se va a la zarza en el Éxodo, cuando se aparece a Moisés, ¿qué le dice a Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy. Y no hay más discusión. ¿Cuántas veces entramos en discusiones, verdad, para tratar de defender la honra de Dios, para defender la existencia de Dios, para decir que la Biblia sí? No hace falta. Escucha la Biblia. Escucha el mensaje de la Escritura. Porque hablamos sencillamente lo que dice la Biblia y no entramos en más discusiones, como dijera Pablo a los Corintios. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Todos los demás que hablaban de multitud de filosofías, eso es perder el tiempo. Porque esta tarde lo que nos tiene que quedar claro, que el primer mensaje o la primera consideración que tenemos que tener en cuenta, es que Cristo, Jesús, ese niño nacido en aquel lugar tan humilde, es Dios
hecho carne, Dios hecho una persona humana, un hombre verdadero. Un comentarista dice que un crítico ha agitado el puño hacia Dios y lo ha llamado mentiroso. Mentiroso e impío. Y se lo dice con estas palabras: no hubo nada peculiar en cuanto al nacimiento de Jesús. Él no fue Dios encarnado y ninguna madre virgen lo dio a luz. La Iglesia, en su antiguo celo, engendró un mito que abrazó el dogma. Pero el testimonio de la Biblia está vigente. Podemos decir, no, es un mito, es lo que sea. Escuchemos lo que dice la Biblia, y la Biblia es tajante. Dios existe y se hizo un hombre. En segundo lugar, el versículo 21 nos dice que, leedlo conmigo otra vez, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pondrá su nombre Jesús. Antes se ponía el nombre a los niños, en aquella época, con una intención. Hoy lo ponemos porque nos gusta, porque era como se llamaba el padre, la madre, el abuelo, o porque, como hace años, se empezó a poner a todos los niños Kevin. ¿Por qué? Porque estaba Kevin Stone ahí en Hollywood de moda y había que ponerle Kevin y era muy bonito. Pero en aquella época se le ponía un nombre con una intención. A Moisés se le puso rescatado de las aguas, que es lo que quiere decir Moisés. Claro, lo encontraron en las aguas del Nilo. Pero aquí, Dios, por boca del ángel, le dice: vas a poner el nombre de este niño Jesús. En griego, Jesús. En hebreo, Joshua. ¿Y qué quiere decir? Dios salva. Yahvé salva. Jehová salva. ¿Y qué intención tiene esto para nosotros hoy? Este niño Jesús, que en primer lugar es Dios, ¿por qué es Dios salva? ¿Por qué es Salvador? ¿De quién es Salvador? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues, siguiendo el argumento, no voy a tratar de hablaros demasiado con mis palabras, solo con lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura al respecto de este Dios Salvador? El patriarca Job, en el capítulo 25 de aquel libro que está antes de Salmos, versículo 4 dice: ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Esa era su pregunta. Cuando él se enfrentaba a Dios y lo veía, dice: ¿cómo me puedo presentar al justo? Él es Dios, yo soy un simple hombre. Estamos a millones y millones de años luz en todo conocimiento. ¿Cómo me puedo presentar ante él? Y es que tantas veces pretendemos ver a Dios y presentarnos delante de Dios como un igual. Mira lo que tiene que decir Dios en la Escritura. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ese es el juicio, la sentencia, los cargos que Dios ve en cada uno de nosotros. No, hombre, yo no, otros sí, yo no tanto. Yo ni chispa, Dios no tiene nada contra mí. Bueno, podemos argumentar todo lo que queramos, pero lo que dice la Biblia es esto: que Dios nos ve así, todos corrompidos. No hay ni siquiera uno. Y el mismo Salomón, el hombre más sabio que ha existido, llegó a decir: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No, pero yo no. ¿Seguro? ¿No tienes ninguna cosita de la que te puedan decir? Sí, ¿verdad? Cuando uno mira su corazón dice:
hombre, tan trigo limpio al 100% no soy. El mismo Salomón, el hombre más sabio, tuvo que reconocerlo. Porque el profeta Isaías llegó a decir: nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y el mismo apóstol Pablo tiene que certificar estas palabras: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, yo sí puedo aportar para llegar a la gloria de Dios. Algo bueno puedo hacer. Y otra vez la Biblia te confronta y te dice: todos pecaron y estamos destituidos de la presencia de Dios. Así que esta tarde, cuando vayas a salir, tienes que plantearte: ese niño del que me han hablado, primero es Dios, y además es Dios que salva, porque según él mismo dice en la Escritura, todos somos pecadores. Entonces, este mensaje de Navidad me está confrontando y me está diciendo: Houston, tienes un problema. Paco, tienes un problema. Marcos, tienes un problema. Delante de Dios no eres tan trigo limpio. Pero este Dios, este niño que nació, se llamó Jesús, que quiere decir Dios salva. ¿Y de qué salva? ¿Y por qué salva? Porque somos pecadores y necesitamos salvación. Es el diagnóstico. Vamos al médico, esperamos un buen diagnóstico. Voy a una fiesta de Navidad esta tarde, espero pasarlo bien, los niños adorables, las canciones, todo muy tierno. Qué bonito salir a ver el Belén, este monumental de Cartagena, qué bonito todo. No, hijo, no es tan bonito. Porque si te confrontas a ese Jesús, su nombre es Dios salva, porque necesitas salvación, porque la Escritura, como habéis escuchado, nos dice que somos todos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Un hombre, un carcelero, le dijo al apóstol Pablo: ¿y qué debo hacer para ser salvo? Si Dios salva y yo necesito salvación, ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo y su compañero Silas le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 30 al 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Cree en este niño que es Dios salva, porque cuando se hizo adulto, te salvó si crees en él. Él murió para pagar por los pecados de aquellos que hemos confiado en él. Pues yo no creo. Pues Dios nos salva entonces. Y la única camino, el único vía es este que tenemos aquí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y el mismo apóstol Pedro, al principio de las primeras predicaciones del Evangelio en la historia de la Iglesia, llegó a decir: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados, para que vuestros pecados sean borrados. Arrepentíos y convertíos. ¿Y qué es arrepentirse? Reconocer que Dios lleva razón y que todos somos pecadores y que necesitamos ir a la presencia del Señor, no con altanería diciendo: Señor, aquí está lo que yo te debo. No tenemos nada para pagarle. Cristo, este Jesús, este Dios salva, se hizo un hombre para llevar una vida perfecta, la que tú y yo no podíamos llevar, para que de esta manera Él pagara lo que tú no puedes pagar. En primer lugar, ese nacimiento en un seno virginal, por obra del Espíritu Santo, certificó que el que nacía era Dios, que se hacía un hombre para que tú y yo pudiéramos saber de Él. Y en segundo lugar, Jesús, Dios salva, porque necesitamos la salvación. Y en tercer lugar, este niño de Belén es Emmanuel,
Dios con nosotros. Versículo 22. Dice otra vez la Escritura, volvemos al texto, y nos dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En estos dos versículos hay dos detalles que debemos de tener en cuenta. El primer detalle es que el ángel hace referencia, o el escritor aquí hace referencia a todo esto sucedió para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Es que hay ya un aviso previo de que este ser iba a hacerse un hombre, de que Dios mismo iba a llegar a la tierra para acercarse a nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y desde este vimos su gloria. Vimos ese resplandor, vimos a ese ser. Lo vieron en aquel tiempo, aquellos que fueron testigos de su nacimiento y de su vida, y también de su muerte. Y esos testigos reales y verídicos son los que luego pusieron por escrito todas esas cosas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos creer 2000 años más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro que leemos, que este libro sobre el que se basa nuestra fe, este libro tan importante del que sale este mensaje del niño nacido en aquel lugar tan humilde, este libro es digno de confianza. ¿Y sabes lo que te digo? Quizás no tengas otro argumento que decir: no, ese libro no es de confianza, es como cualquier otra literatura. Bueno, pues tú tienes ese argumento y nosotros no tenemos otro argumento que para predicar el Evangelio, el mensaje que sale de este libro. Así que por un momento te pido que dejes quizá de ponerle, como decía un tío abuelo mío, peros a este libro, y a ponerle pegas, y a decirle sí, pero. Déjatelo. Escucha simple y llanamente lo que dice la Escritura. Este mensaje está escrito para que esta tarde puedas ir a tu casa y considerar que este niño era Dios hecho un hombre. Este niño es Dios que salva. Y este niño se llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Si el único argumento que tienes, es decir, la Biblia no, el único argumento que tenemos esta tarde para decir es: lee la Biblia, escucha lo que la palabra de Dios dice. Y lo que esta tarde la palabra de Dios te dice es que Emmanuel, Dios con nosotros. Y no se trata de alguien que se sienta al lado tuyo, sino es Dios mismo, que cuando crees, cuando le reconoces en tu vida, ese es el niño que te salva de adulto, ahí en la cruz del Calvario. Y llegaremos a la Semana Santa, Dios mediante. Pero hoy, ese niño llega para decir: Dios se hizo un hombre para que nosotros pudiéramos verlo, para que nosotros pudiéramos escucharlo. Y hoy lo estás escuchando a través de la palabra de Dios. Y si escuchas el argumento de la palabra de Dios, podrás ver que Dios te habla en esta tarde. Y dices: no lo que termino de convencer de ello, no termino de... Mira, ¿sabéis que estáis en un cementerio? Este lugar, ahí fuera hay una tumba. Ese cuadrado negro de piedra es una tumba romana. Esta era la salida de Cartagena. Así que los romanos lo que hacían era enterrar aquí a sus difuntos. Y no solo enterraban con mausoleos como este que tenemos aquí. También ponían sus tumbas de suelo y ponían sus lápidas. Y todas esas lápidas, a lo largo de los siglos, desde el siglo XVIII, se recogieron. Y si veis al Museo Arqueológico de Cartagena, ahí tenéis una colección, la segunda más importante de España, de lápidas funerarias. ¿Y sabéis lo importante que tienen esas lápidas? Lo que ponen en ellas. Hemos sabido mucho, no tanto de los romanos de las películas, sino de los romanos que vivían el día a día, por lo que esas lápidas se escribieron.
Nos dice el nombre de las personas ahí enterradas, hace referencia a su clase social, hace referencia a su edad, a qué se dedicaban. Tiene tantísima información que hace unos años en el museo empezaron a hacer un taller para enseñar a los chicos un poco de historia romana a través de lo que las lápidas decían. Le pusieron al taller ese Vox Petrae, la voz de las piedras. Y yo les decía a los chicos, ¿os imagináis hoy que todos estamos súper informados con el teléfono y con las redes sociales? ¿Qué ocurriría si dentro de 2000 años la única fuente de información que tienen nuestros futuros descendientes solo tuvieran acceso a la información que le dé el teléfono que yo dejo? Bueno, pues para empezar, a juzgar cómo van acabando los teléfonos cada 2, 3 años, 4, 5 y que se quedan fritos dentro de 2000 años, si es por esto, nadie va a saber nada de nosotros. Pero los romanos fueron más inteligentes y muchos de sus escritos los dejaron en esas piedras que han pasado 2000 años, 40.000 excavadoras, todas las inclemencias del tiempo y hoy todavía podemos saber muchas cosas de ellos. Así que la próxima vez que digas que puedas poner en duda que las escrituras, la Biblia, no son confiables, piensa en que las escrituras, precisamente el medio de comunicación que mejor tenemos para aprender cualquier cosa de cualquier época, son los libros. Y Dios se encargó de la mejor manera dejarte a ti y a mí este cuento de Navidad, que no es un cuento de Navidad porque es la historia verdadera de la Navidad. Y dejarlo recogido en este libro y en estos textos que hemos estado escuchando. Y la próxima vez que puedas volver a recapacitar en qué es la Navidad, piensa en esas tres cosas importantes, que según la voz de Dios, que Él ha dejado en su libro, en la Biblia, en su revelación, te dice que ese Dios que era inalcanzable para nosotros se hizo un hombre para que pudiéramos saber de Él. Que ese Dios es salvador de aquellos que creen en Él, porque necesita ser salvado. Y que ese Dios habita entre nosotros, habita en el corazón de aquellos que hemos creído. Y todavía se le oye si vas a su palabra. Todavía habla cuando lees su palabra. Yo no tengo más argumento que utilizar la Biblia para decirte que el niño engendrado por aquella Virgen, por medio del Espíritu Santo, es Dios. Es Dios que salva, Jesús, y es Dios con nosotros, Emmanuel. A todo el que reconoce a ese Dios, Dios lo reconocerá a Él. Y reconoce que necesitas un Salvador. Y al aceptarlo, Dios estará contigo. Esa es la Navidad. Pues ese es el mensaje puro, básico de la Navidad. Hace unos años estuve por Barcelona y a mí me llamó mucho la atención una postal de estas que compras para... Bueno, ahora ya menos, pero todavía en aquella época escribías la postal, la mandabas por correo y llegaba a los vecinos o a quien querías decirle estuve en Barcelona. Y me llamó mucho una postal que decía imagen panorámica de Barcelona. Yo me acerqué y digo, es un ladrillo. Panorámica, pero tomada de muy cerquita. Tan cerquita que el fotógrafo solo enfocó un ladrillo, no sé si sería de la Sagrada Familia, del Parque Güell, se quedó tan a gusto. Hoy hemos visto quizá ese puntero láser que ha señalado a ese pesebre, a ese lugar, a ese niño. Pero hay más. Se te para atrás y consideran esta tarde la panorámica real de esa historia de Navidad, que es que Dios se hizo un hombre. Vino porque necesitábamos la salvación y es el que salva. Y si te salva, está contigo. Esa es la Navidad. La alternativa es terrible. La alternativa sin Dios es una eternidad horrible.
Pero hoy el Señor nos envía el mensaje de cada año de la Navidad, que es Dios en su nombre. ¿Qué vas a hacer? El final de ese texto de Mateo es que José se levantó, obedeció, recibió a su esposa, crió a ese niño y obedeció a Dios. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Saldré? Y por uno me entra, por otro me sale. O considera que Dios se hizo un hombre para salvarte y para morar en los suyos. No desprecies esta oportunidad. Que el Señor, en esta nueva andadura que tenéis por aquí, que el Señor bendiga mucho este lugar de testimonio de la palabra y que bendiga grandemente la obra que ha puesto en vuestras manos. Y adelante, porque quedan muchas Navidades